Bueno, ahora sí. Problema 5 dice, a través de un tubo semi-infinito terminado en una válvula, fluye un gas a temperatura T0, presión P0 y velocidad V0. A T igual 0 se cierra súbitamente la válvula y una onda de choque se propaga corriente arriba. Calcule la velocidad del frente de choque y la presión y temperatura del gas detrás de dicho frente. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tratar de esquematizar eso. Ahora voy a compartir lo que estoy escribiendo. Pero lo que vamos a tener es una válvula que se frena. ¿Qué va a pasar con el gas que entra en contacto, digamos, con esa válvula? ¿Qué les parece que va a pasar? Se encuentra una Se válvula comprime. cerrada, Se empieza a comprimir el gas. se empieza a comprimir y en definitiva se va a frenar, ¿no? Pero muy bien, sí. O sea, cuando uno ve el proceso en cámara lenta, lo que en principio va a observar es que el gas que se acerca a la válvula, bueno, en realidad que está en contacto con la válvula, sigue recibiendo el gas que viene de atrás y se comprime. Hay una compresión, se va a generar como una discontinuidad, una superficie de discontinuidad, una onda de choque que va a viajar corriente arriba, ¿está bien? En el sentido contrario del que viene el gas. Y esa onda de choque, ¿qué información va a llevar para arriba? Voy a hacer un dibujito para la izquierda, vamos a decir, con el dibujo que voy a hacer. Va a llevar la información de que hay una válvula que está cerrada, que el gas se tiene que frenar, en definitiva. ¿Está bien? Entonces voy a compartir ahora la cámara. Bueno, no dibujé nada todavía. O sea, es como el ejercicio que hizo Pablo, digamos, del pistón, pero en vez de moverse el pistón se mueve el gas. Claro. No, no es que se mueve el gas, ¿no? O sea, la superficie de continuidad, ¿se ve el dibujito que hice ahí? O sea, acá viene gas a una velocidad V0, ¿está bien? Hacia la derecha, ¿está bien? Se cierra la válvula, es esto que está acá, válvula cerrada. Como dice ahí, súbitamente se cierra la válvula. El gas que viene viajando con velocidad V0 hacia la derecha se encuentra con la válvula cerrada, en principio se empieza a comprimir y se termina deteniendo, ¿está bien? Y corriente arriba viaja una onda de choque que lleva esa información, que la válvula está cerrada, ¿está bien? Entonces, del lado derecho del choque, lo que vamos a tener es velocidad nula, ¿está bien? Vamos a llamarlas a las dos regiones, a la izquierda y a la derecha del choque, las vamos a denominar 1 y 2. En general, 1 representa el gas que todavía no fue alcanzado por el choque, y 2 el que ya fue chocado, digamos, ya fue alcanzado por el frente de choque. ¿No? El que ya fue alcanzado por el frente de choque tiene velocidad nula. Vamos a llamarla U', ahora vamos a ver por qué. Y tendrá, no sé, una presión P2, una densidad ρ2 y una temperatura T2. ¿Sabes? Que no son datos, no los conocemos. Lo que sí conocemos es la velocidad con la que viene el gas que viene desde la izquierda hacia derecha, ¿está bien? Conocemos la velocidad V0, la temperatura T0 y la presión P0, ¿está bien? Estos son datos. Y estos, P2, ρ2 y T2, no los conozco, ¿está bien? Pero ese sería más o menos el panorama. Y fíjense que esta sería lo que B0 sería lo que llamo U1'. Lo del prima ahora vamos a ver por qué. Porque voy a cambiar de sistema de referencia. ¿Está bien? Ustedes se acuerdan que en la clase pasada de Pablo dedujeron las relaciones de Rankine-Hugoniot. Esas relaciones son válidas en el sistema del choque. ¿Está
¿Está bien? O sea, si yo me paro en el frente de choque, obtengo esas relaciones de Rankine-Hugoniot. Entonces, vamos a cambiar, este sería el sistema de laboratorio, digamos, en el que grafiqué las cosas. Vamos a cambiar al sistema en que me paro en el choque, en el que el frente de choque está quieto. ¿Está bien? O que se mueve con el choque, mejor dicho. Entonces, nosotros tenemos las relaciones de Rankine-Hugoniot, que son las siguientes. Me relacionan las magnitudes de un lado y del otro del choque. ¿Está bien? Uy, parece que se... Ahí está. Se había desenfocado, parece. Por ejemplo, me relaciona el número de Mach de un lado del choque con el del otro, ¿no? M2 al cuadrado, por ejemplo, es una de las relaciones que se obtuvo, es M1 al cuadrado por gamma menos 1 más 2 sobre 2 gamma M1 al cuadrado más 1 menos gamma. Gamma, puse alfa, no sé por qué. Fíjense que me está relacionando el número de Mach del lado por donde ya pasó el choque con el número de Mach del otro lado, que todavía no fue alcanzado por el choque. Tenemos relaciones similares para la velocidad, para la densidad y para la presión y la temperatura. Pablo no mostró todas, dijo que, bueno, que dedujeran las otras, pero era directo a partir de las que él había encontrado. Creo que él había puesto la de la presión, ¿no? U2 menos, y la de la velocidad. U2 menos U2 sobre 1 es lo mismo que ρ1 sobre ρ2 por conservación de masa. Y esto era 2 más gamma menos 1, M1 cuadrado, sobre gamma más 1, M1 cuadrado. ¿Está? Las relaciones para la presión, P2 era igual a P1, por 1 más 2 gamma sobre gamma menos 1, no, gamma más 1, perdón. M1 cuadrado menos 1. Y por último la de temperatura. Fíjense que teniendo P2 sobre P1 y ρ1 sobre ρ2 es multiplicar esas dos nada más, ¿no? Y voy a tener, porque la temperatura es proporcional a P sobre ρ. ¿Tá? Me va a quedar en definitiva T1 2 gamma M1 cuadrado más 1 menos gamma multiplicando a gamma menos 1 M1 cuadrado más 2 todo sobre gamma más 1 al cuadrado M1 cuadrado. Ahí se ve. O sea, estas son las relaciones de Rankine-Hugoniot. Y son las que vamos a utilizar para resolver los problemas, ¿está bien? Que vinculan las magnitudes físicas de un lado y del otro del choque. ¿Está? Y para poder utilizarlas nos tenemos que parar en el sistema que se mueve con el choque. Tenemos que pasar del sistema de laboratorio al sistema que se mueve con el choque. ¿Está? Por eso usé los prima acá, para que después en el otro sistema es el que va a ser no primado, justamente. ¿Está? Bueno, entonces, si nos paramos en el sistema del choque, vamos a tener el mismo dibujo, pero van a cambiar las
las velocidades, ¿no? Entonces, la válvula, por acá tengo el choque, o sea, U1 ahora, la velocidad que voy a ver desde el choque, la velocidad con la que viene el gas que viene de frente va a ser en este sentido, y la velocidad va a ser US más V0. ¿Está bien? US no lo conocemos, ¿no? No es un dato. La velocidad del choque no la conocemos. ¿Está? Pero sabemos que el gas no chocado, el que está en el frente del choque, visto desde el choque, tiene esta velocidad, US más V0. El que queda atrás del choque, el que está en la región 2, llamamos 2, también, visto desde el choque, se va a mover hacia la derecha, con velocidad US. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, y acá vamos a tener cosas que son conocidas, que son la presión, P1, vamos a ponerle, T1. Bueno, con la presión y la temperatura también podríamos sacar la densidad, ¿no? Eso sería un dato, a través de la ecuación de estado, de gas ideal. Y por acá tenemos cosas que no conocemos, que son P2, T2, ρ2. ¿Tá? Digamos que estas son datos. Tanto como B0, que es un dato. ¿Tá? Entonces, conocemos, si queremos haciendo un raconto, conocemos B0, P1, que bueno, según el ejercicio se llamaba P0, y T1, que según el ejercicio se llamaba T0. ¿Está bien? No conocemos, ¿qué cosas? No conozco ni la velocidad del choque, y tampoco conozco P2 ni T2. ¿Está bien? Ahí se ve. Muy bien, como dice Bautista, no conocemos las de 2 y tampoco conocemos la velocidad del choque. En US no la conocemos. Y esa va a ser en realidad la mayor dificultad, ¿no? Porque si no, uno dice, bueno, aplico las relaciones de Rankine-Hugoniot, si tengo como datos P1 y T1, ¿está bien? Aplico las relaciones de Rankine-Hugoniot y encuentro P2 y T2. Pero bueno, fíjense que no conozco quién es la velocidad del choque y por lo tanto no conozco las velocidades a la izquierda y a la derecha del choque. ¿Está? Entonces, bueno, digamos que el ejercicio, la dificultad radica en eso, en encontrar nada más la velocidad del choque. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, seguimos adelante entonces. Voy a ver hasta dónde me da la hoja ahí. Bueno. Uno puede plantear, lo primero que puede hacer es usar la relación que vincula los números de Mach. ¿Está bien? La que está por acá arriba, que la saqué ya de pantalla, que es esta. ¿Tá? Y ahí van a aparecer cosas que no son conocidas como US. ¿Está bien? Entonces, el número de Mach corriente arriba, ¿no? O sea, en la región 1. Va a ser US más B0 sobre C1. ¿Está bien? Y corriente abajo va a ser M2 US sobre C2. Fíjense que C1, aunque no tenemos el valor, ¿está bien? Lo podríamos obtener.
O sea, conociendo quién es la presión P0, quién es T0, ¿tá? Podríamos obtener quién es C1. O sea, en esta región tenemos cuál es la velocidad del sonido. No lo tenemos en esta porque no sabemos cuáles son las variables termodinámicas, P2 y T2, ¿no? Bueno. Entonces la idea ahora es vincular estas dos a partir de la relación de Rankine-Hugoniot de esta primera que escribimos acá, ¿tá? Esa es la idea. Entonces yo voy a decir que M2 al cuadrado, porque aparecen al cuadrado en la expresión que las relaciona, M2 al cuadrado es igual a US al cuadrado sobre C2 al cuadrado. ¿Se ve? Sí. Y según la relación que ahora no están viendo en pantalla, pero de la cual habrán tomado nota, esto es igual a gamma menos 1 por M1 al cuadrado, que es US más B0 al cuadrado sobre C1 cuadrado, más 2, todo dividido, 2 gamma M1 cuadrado, que otra vez va a ser US más B0 al cuadrado, sobre C1 cuadrado. ¿Se llega a ver? Sí. Más 1 menos gamma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo único que hice fue agarrar la relación de Rankine-Hugoniot que vincula los números de Mach, y donde dice M1 reemplacé por toda esta expresión, donde US no lo conocemos, ¿no? Y M2 está dado por US cuadrado sobre C2 cuadrado, ¿tá? O sea que esta incógnita US que aparece de los dos lados no la conocemos. Aparece de los dos lados de la ecuación, ¿tá? Entonces la idea es que ahora que tenemos esa relación, usemos alguna otra, ¿no? De Rankine-Hugoniot. O sea, fíjense. En esta igualdad a la que llegamos, yo C2 al cuadrado no la conozco, ¿está bien? Pero fíjense que si lo paso del otro lado, voy a poder escribir un factor multiplicando a todo, un factor común, C2 cuadrado sobre C1 cuadrado, que está vinculado con la relación de temperaturas, ¿no? O sea, fíjense, yo por un lado sé que C cuadrado es proporcional a P sobre ρ, y esto es proporcional a T, ¿está bien? Entonces, C2 cuadrado sobre C1 cuadrado no va a ser otra cosa que T2 sobre T1, ¿tá? Entonces, en la relación de arriba, lo único que voy a hacer es pasar el C2 cuadrado para el otro lado, me va a quedar US cuadrado igual a C2 sobre C1 al cuadrado, y esto me va a quedar multiplicando a gamma menos 1 US más B0 al cuadrado, más 2C1 cuadrado. Este C1 cuadrado aparece acá porque saqué denominador común C1 cuadrado, ¿sabes? Y abajo lo mismo, ¿no? 2 gamma US más B0 cuadrado sobre C1 cuadrado más 1 menos gamma. ¿Está bien? Y la idea es que acá esto lo puedo expresar como T2 sobre T1. ¿Está bien? Ahí se ve. Dice, ¿qué relación usás para obtener C?
en este último paso, ¿me decís? A Gabriel le pregunto. En esta primera línea, acá. Sí, en la hoja nueva. Bien, perfecto. Acordate que C al cuadrado, la velocidad del sonido estaba definida como de P de ρ, la entropía constante, ¿está bien? Y P es de la forma A por ρ a la gamma, ¿está bien? Entonces cuando vos haces este cálculo con esta relación entre P y ρ, lo que te queda es que C cuadrado es gamma P sobre ρ. Ahí, no se ve, ahí está. Se trabó el... Sí, adiabáticas, ¿no? Como dice Bautista por ahí. ¿Se ve el video ahora? Está bien. Bueno, entonces es esto lo que estoy utilizando, ¿no? C cuadrado es proporcional a P sobre ρ, lo que puse acá. Y por gas ideal, por tener la ecuación de estado de gas ideal, P sobre ρ es proporcional a T. Eso es lo único que usamos. C cuadrado es proporcional a P sobre ρ y P sobre ρ es proporcional a T. O sea, C cuadrado es proporcional a T. Si tengo un cociente de C cuadrado, C2 cuadrado sobre C1 cuadrado, esto va a ser igual a T2 sobre T1. ¿Tá? Las constantes de proporcionalidad se van a cancelar y me va a quedar una igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a usar, dice Bautista, buscar una expresión más sencilla usando las relaciones anteriores para encontrar US. Claro, sí, es proporcional a T por gas ideal, sí, como dice Gabriel. Y le respondo a Bautista, sí, no, más sencilla no. Ahora lo que vamos a hacer es usar la información que tenemos para el cociente T2 sobre T1 a partir de las relaciones de Rankine-Hugoniot, ¿está bien? O sea, nosotros tenemos una expresión para T2 sobre T1, o sea, la temperatura de un lado del choque y del otro, las tenemos vinculadas por, y ahora vuelvo a esta hoja para que se vea, por esta relación, ¿está bien? Entonces la idea ahora es simplemente, dice T2 sobre T1, poner todo este choque, ¿está? Y nos va a quedar una ecuación para US, seguramente, donde US es la única incógnita. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque fíjense que acá las incógnitas que teníamos eran C2 y US. ¿Tá? Cuando yo escriba T2 sobre T1, usando toda esta expresión, va a aparecer M1 acá, que implica US, B0 y C1, que es dato. ¿Está bien? B0 es dato, o sea que lo único que va a estar acá por definir es US, la velocidad del choque, y nos va a quedar una ecuación para US. ¿Tá? Vamos a ver que nos queda una bicuadrática. Pero la idea es esa ahora, reemplazar T2 sobre T1 por todo ese choclo. Lo hago acá. O sea, nos va a quedar US cuadrado. O sea, uso para expresar esto relaciones de Rankine-Hugoniot. ¿Está bien? Sí, sí, va a ser resoluble analíticamente. Sí. Ahora vamos a... bueno. Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar T2 sobre T1 por todo el choclo, lo cual me queda 2 gamma M1 cuadrado, que lo voy a poner como US más B0 al cuadrado sobre C1 cuadrado, más 1 menos gamma. Lo único que estoy haciendo ahora es reemplazar quién es T2 sobre T1. ¿Está bien? Gamma menos 1, M1 cuadrado, que es US más B0. Podría dejar M1, pero bueno. Ya lo pongo en función de los datos que tenemos. Todo esto que puse acá es T2 sobre T1. Y me falta solamente el denominador de eso, que es gamma más 1 al cuadrado. Y M1 cuadrado, que es US más B0 sobre C1 al cuadrado, y esto también al cuadrado.
Todo eso es T2 sobre T1, y me va a quedar chica la hoja para poner lo que faltaba, ¿no? Achico un poco la letra, va a entrar. Ahí se enfocó de nuevo, listo. Me quedó gamma menos 1, US más B0 al cuadrado, más 2C1 cuadrado. Esto es lo que ya tenía de antes, ¿está bien? Dividido dos gamma US más B0 al cuadrado sobre C1 cuadrado más 1 menos gamma. ¿Está bien? Bueno, pero acá uno ve enseguida que hay cosas que se van a simplificar, ¿no? Por suerte. ¿Está bien? Fíjense. Tengo el 2 gamma US más B0 cuadrado sobre C1 cuadrado más 1 menos gamma, acá multiplicando, dividiendo y acá multiplicando. O sea que todo esto se va con esto. ¿Está bien? Y después, si ustedes se fijan, estas expresiones son iguales, ¿no? Si saco denominador común C1 cuadrado, esas dos expresiones son iguales. ¿Está bien? Es más, puedo poner este C1 cuadrado multiplicando arriba y se simplifica con este. En definitiva, puedo llegar a esto. US cuadrado, paso esto para arriba multiplicando, por gamma más 1 al cuadrado. Ahí no se ve. Listo. Por US más B0 al cuadrado es igual. Y del otro lado me va a quedar esta expresión al cuadrado. Me va a quedar gamma menos 1 US más B0 al cuadrado más 2C1 cuadrado. Todo al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que el C1 que estaba acá dividiendo, lo puse multiplicando en el numerador, me eliminó este C1 cuadrado y me puso un 2C1 cuadrado acá. O sea que obtengo, este corchete me queda exactamente igual a este. Y es lo que puse acá. Gamma menos 1 por US más B0 cuadrado, más 2C1 cuadrado, todo elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces fíjense que tengo todo lo que está del lado izquierdo está al cuadrado y todo lo que está al lado derecho está al cuadrado. ¿Está bien? Y así como definimos las cosas nosotros, los US, como están definidos a partir del dibujito que hicimos, tienen valor positivo, tienen sentido solamente para valor positivo. ¿Está bien? O sea, US estaba representando el módulo de la velocidad con la que se movía el choque para el lado izquierdo. O sea que la solución que nos interesa acá es la positiva. O sea, lo que estoy diciendo en definitiva es que estos cuadrados los puedo simplificar, los puedo sacar de cada lado, y lo que me queda es US por gamma más 1 por US más B0. Cada uno de los factores que tengo acá es positivo, y lo mismo con lo que tengo del lado derecho. Todo lo que está acá adentro es positivo, o sea que no pierdo nada. ¿Está bien? Está poniendo que la conexión a internet es inestable. ¿Me siguen escuchando? Bueno, saco el cuadrado del lado derecho, me queda gamma menos 1, US más B0, al cuadrado, más 2 C1 cuadrado. ¿Está? Esa es la igualdad que tenemos. Fíjense que nos quedó una cuadrática para US. Reescribiéndola en la forma usual, esto nos queda 2 US cuadrado
Ahí lo único que estoy haciendo es agrupando todo lo que está con US cuadrado, lo que está con US. Me queda 3 menos gamma. De 0 por US. Y menos 2C1 cuadrado. Más gamma menos 1. De 0 cuadrado. Todo esto igualado a 0. ¿Está bien? Bueno, no queda más que usar la fórmula de Bhaskara para obtener las raíces de la cuadrática. ¿Está bien? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Eso me va a quedar como soluciones. US igual a... Voy a poder... Yo ya la reescribí sacando un factor común b0. ¿Está? Me queda esta solución. Fíjense que acá va a quedar una solución más menos. Nos vamos a quedar con el más nomás. Ahora vamos a ver por qué. Y dentro de la raíz me queda 3 menos gamma al cuadrado sobre 16. No, esa es la solución que obtuve yo. ¿Por qué no nos quedamos solo con la positiva y no con la negativa? Fíjense que lo que está dentro de la raíz es más grande que gamma menos 3. Es más, esto es negativo, ¿no? Gamma menos 3 sobre 4 es negativo. Si pongo acá el signo menos, lo que obtendríamos es una solución negativa, ¿está bien? Y US dijimos que, como estaba definido, tiene que ser positivo. Es el módulo de la velocidad con la que se mueve el choque hacia la izquierda, ¿está bien? O sea que la única solución que admite esto es la positiva, y es la que escribí acá, ¿está bien? Esto es negativo, pero lo que está dentro de lo que está, digamos, este término es más grande, que gamma en módulo es más grande que gamma menos 3 sobre 4, ¿está bien? Eso me asegura que esto es positivo. Fíjense que tengo esto mismo al cuadrado, más cosas que son positivas, o sea que esta raíz es más grande que 3 menos gamma sobre 4. Esto es negativo, esto es positivo, el resultado total es positivo. Una cosa, fíjense que C1 acá aparece. C1 es función de... C1 en realidad al cuadrado lo podemos escribir como, si mal no recuerdo, como gamma menos 1 CPT, ¿sabes? De 1. Y este es dato. Este nos dicen que la temperatura del aire que venía viajando con una velocidad V0 era T0. Esto es un dato, ¿está bien? Suponemos la capacidad calorífica a presión constante. Nos dicen que es aire, bueno, que es conocida, ¿está bien? El gamma del aire también, aproximadamente a 20 grados, es 1,4. El aire es mayormente un gas diatómico, ¿está bien? El gamma es 1,4. O sea que son todas cosas que conocemos, o sea que ese 1 cuadrado lo tengo, es un dato, ¿está? O sea que esta cuenta la podría hacer siempre que esto tenga un valor dado. O sea, ahora vamos a ir un poquito más, ¿hasta acá se entendió? Vamos a darles algunos valores a estas cantidades. Dice, por lo que dijimos antes, ¿no? ¿Qué cosa, Andrés? No sé si es una pregunta ahora, a ver si... No estoy viendo la hora. Ah, lo de quedarse con la solución positiva. Claro, sí. Así como definimos las cosas, o sea, en algún momento estamos tomando que US tiene que ser positivo, ¿no? Y es en este momento, ¿no? Cuando cambiamos, acá,
cuando cambiamos al sistema del choque, ¿está bien? Y estamos diciendo que el gas que está al frente del choque viene con velocidad US más V0, ¿está bien? Ahí estamos tomando que US es positivo. Estamos tomando el módulo de la velocidad con la que se mueve el choque, ¿tá? O sea que esa es la solución que nos interesa, la que nos da US positivo. Dale. Sí, fue hace un rato, no lo había visto, perdón. Decía que para seguir un poco adelante, porque uno se queda con este resultado así en el aire y no puede contrastar con nada, digamos. Y antes de seguir voy a ver lo que hice. Yo me estoy mareando con los C cuadrados. Antes había dicho que C cuadrado es igual a gamma P sobre ρ, pero no termino de ver cómo se llega a eso a partir de la relación entre P y ρ de las adiabáticas. Claro, porque la ecuación de estado vos la podés escribir así también, como gamma, sí, bueno, mejor dicho, P sobre ρ es igual a gamma menos 1 sobre gamma CPT. ¿Eh? La ecuación de estado la podés escribir en esta forma. ¿Está bien? Entonces, gamma P sobre ρ, que es C cuadrado, no va a ser otra cosa que gamma menos 1 CPT. ¿Está bien? O sea, lo que estaba diciendo que lo podés sacar o con la temperatura, el C cuadrado, o con la relación P sobre ρ. A nosotros nos dan como dato P y T, ¿está? Lo más fácil es sacar C cuadrado con la temperatura, en este caso. Y buscando quién es, tomando que gamma es 1,4 y buscando quién es el calor específico a presión constante para el aire, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, justamente, eso es lo que iba a venir ahora. ¿Ah? Pero la relación es esa, es usar la ecuación de estado y gamma P sobre ρ, simplemente escribirlo como gamma menos 1 CPT. ¿Ah? Eso es lo que había escrito acá. Decía que uno puede darle valores numéricos, ¿no? A esto. Puede decir, por ejemplo, no sé, T es igual 300 Kelvin, ¿está bien? Algo tipo a temperatura ambiente. Aire a temperatura ambiente, ¿está bien? Podemos tomar P0, no sé, una atmósfera. En realidad, fíjense que para encontrar la velocidad del choque, lo único que ya especificando la temperatura lo tendríamos, ¿no? No necesitaría la presión. ¿Está? Y con el calor específico a presión constante. ¿Está? Bueno, si uno hace eso, encuentra que yo hice la cuenta y C1 nos da aproximadamente 340 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, si uno mete ese dato acá en la cuenta, encuentra que US, la velocidad del choque, les da más o menos 318 metros por segundo. A ver que no veo los otros resultados que tenía. Dije esto y me olvidé de poner uno de los datos. Tengo que poner quién es B0, ¿no? B0, yo el dato que puse y que en una guía anterior estaba dado es 60 metros por segundo, que es una velocidad típica de movimiento de un gas en una tubería, en un, no sé, en un entorno, en un proceso industrial. ¿Está bien? Es una velocidad que fácilmente que podemos tener dentro de un tubo. ¿Está bien? Bueno, con estos datos uno reemplaza, hace la cuenta y obtiene que, por un lado, con la temperatura obtenemos que esta es la velocidad del sonido del gas que todavía no fue alcanzado por el choque. ¿Está bien? Esta es la velocidad del choque, el choque viaja hacia la izquierda, corriente arriba, 318 metros por segundo.
Y lo que uno puede sacar también de acá es quién es C1 y quién es C2, ¿no? O sea, uno, en realidad C2 lo tendría que sacar después, pero uno lo que puede sacar es, por ejemplo, US más B0, esto nos va a dar aproximadamente 378 metros por segundo. Y lo que van a poder ver es un resultado que vale la pena mencionar y que en realidad no lo dedujimos en teoría, pero se tiene que ver siempre que uno estudia un choque, que de un lado del choque tiene el flujo es supersónico y del otro lado es subsónico. ¿Está bien? Si uno se para en el sistema del choque, tiene que observar siempre eso. De un lado del choque va a tener una velocidad que es mayor que la del sonido, y del otro lado del choque va a tener una velocidad que es menor que la del sonido. Bueno, acá están viendo, ¿no? Si uno se para en el choque, al frente del choque ve el gas que se está moviendo con esta velocidad, que es mayor que C1. ¿Tá? O sea, uno ve que US más B0 es mayor que C1. O sea, lo que está diciendo es que M1 es mayor que 1. Si hacen las cuentas, van a obtener que para el gas que está atrás del choque, que se mueve con velocidad US, van a ver, visto desde el choque, van a ver que para ese caso van a tener M2 menor que 1. ¿Tá? Para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que encontrar quién es P2 y quién es T2. ¿Tá? Que es el siguiente paso. O sea, con estos datos que ya obtuve, uno puede ir y buscar quién es T2, por ejemplo, en función de T1. Es toda la expresión larga que teníamos a partir de Rankine-Hugoniot. Pero ahora que uno encontró quién es US, va a poder calcular, y van a encontrar que T2 aproximadamente es 1,07 T1, hagan la cuenta después. Es simplemente reemplazar en la expresión, la voy a escribir acá, la voy a mostrar otra vez. En esta expresión, ¿está bien? Ahora sabemos quién es M1. ¿Por qué? Porque tenemos US, P0, que era dato, que lo estamos tomando como 60 metros por segundo, y tenemos C1, que lo calculamos recién. Hacen esta cuenta y van a obtener que todo ese factor que aparece multiplicando a T1 es un número mayor que 1, es 1,07. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Que después del paso del choque, ¿qué es lo que pasa con el gas? Claro, saco Aumenta la M1, como temperatura. dice Esteban, y luego ¿qué hace Esteban? Aumenta la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué aumenta la temperatura? Y porque aumenta la presión, o sea, la presión y la temperatura Claro, llegan a la bueno, por vez. un lado lo podemos ver de esa forma, ¿no? O sea, en principio hemos dicho que espero que quede bien el tuco ahí, que están picando la zanahoria, ¿o no? No, vamos a hacer arroz. Arroz, bueno. Bueno, decía que claro, se calienta el gas, ¿no? Tiene que aumentar la presión, es un gas ideal, mayor presión, mayor temperatura. Otra forma de verlo es la energía cinética del gas, que venía con una velocidad V0, el gas se termina frenando, tiene que quedar ahí de alguna forma en agitación térmica, ¿no? O sea que sí, tenemos un incremento de temperatura, ¿está bien? Entonces, bueno, vemos que, por ejemplo, para los valores que dimos de velocidad, ¿está bien? En realidad es para el valor de velocidad que estamos dando y nada más, creo. Es lo que estamos teniendo como dato. Bueno, sí, la temperatura, que entra en C1, en C1 al cuadrado. Bueno, vemos que el incremento tiene que ser aproximadamente un 7% de la temperatura. Ese es el que nos da. ¿Tá? Si hacen lo mismo para la presión,
usan otra vez la relación de Rankine-Hugoniot que vincula P2 con P1, van a obtener que P2 es aproximadamente, acá el incremento es mayor, ¿tá? Está como un 27% más, 1,27 P1. ¿Tá? O este T1 y P1 son los datos, ¿no? T0 y P0. ¿Tá? Estamos tomando como una atmósfera y como 300 Kelvin. Bueno, eso es lo que me diga a mí, reemplazando y haciendo las cuentas. ¿Y algo más para decir? Ah, sí, bueno, a partir de esto uno puede hacer la cuenta. En realidad es con T2. Uno puede encontrar que la velocidad del sonido en la región que ya fue alcanzada por el choque les da unos 352 metros por segundo. ¿Está bien? Visto desde el choque, la velocidad U2, esto es visto desde el choque, es US, ¿no? O sea que es 318 metros por segundo. Y es lo que les decía, que de un lado del choque ustedes van a ver un gas supersónico y del otro lado del choque van a ver un gas subsónico, ¿no? Fíjense que M2 es menor que 1. Estoy enunciando esto como un resultado que obtuvimos, pero en realidad no lo obtuvimos. Es algo que menciono, que sale de la teoría de choques, que uno siempre va a observar eso cuando se para en el sistema del choque. De un lado del choque va a tener un flujo supersónico y del otro lado uno subsónico. ¿Tá? Y es lo que estamos viendo acá. Acá vemos que M1 medio mayor que 1 y M2 menor que 1. ¿Tá? Dice, perdón, ¿qué valor de gamma usaste para los cálculos? 1,4. Gamma 1,4, que es un valor que ajusta perfecto con aire a 20 grados. ¿Tá? Ese es el que usé. No, en este ejemplo, ¿tá? Pero porque decía, ¿no? Creo que decía que se mueve aire por una tubería, ¿tá? Y puse 300 Kelvin, que son unos 27 grados, o sea que este valor de gamma ajusta bien. Para aire a 27 grados esto anda bastante bien. Pero sí, depende de la temperatura, ¿no? El valor que vaya a poner. Igual no varía mucho, varía en menos de un 10%, si me muevo a 100 grados por ahí. ¿Algo más que me haya olvidado de esto? Creo que no. Ah, sí, bueno, algo para decir sobre los problemas que quedaron por hacer. ¿Alguna duda sobre la resolución de este? Si no, voy a comentar algo sobre los otros dos. Pero así en el aire, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la guía de nuevo. Entonces, por un lado, corrección acá, 3.000 km por hora en lugar de 300, en el problema 6. Fíjense que acá lo único que le están pidiendo es, les dan los datos de un lado del choque y lo que le piden son los datos del otro lado, ¿no? Dice, un avión supersónico se mueve a 3.000 km por hora, a una altura en la que la presión atmosférica es 0,5 atmósferas y la temperatura es 250 Kelvin. Todo eso me están dando enfrente del choque, ¿está bien? Lo que llamamos la región 1 en el problema anterior. Entonces uno se tiene que parar en el choque se va a mover con el avión, ¿está bien? La superficie de discontinuidad se va a mover con esa velocidad. Uno se para en el choque y tiene todos los datos, digamos, las variables termodinámicas al frente del choque. Y lo que me están preguntando es qué pasa después que pasa el choque, dice, si se forma un choque normal en el frente del avión, ¿cuál es la temperatura y cuál es la presión inmediatamente detrás del choque? Bueno, es usar las relaciones de Rankine-Hugoniot. Ni siquiera tiene la dificultad del problema que hicimos recién, que uno no conoce la velocidad del choque. Acá la velocidad del choque es 3.000 km por hora. ¿No? O sea que es aplicar las relaciones de Rankine-Hugoniot hacia lo bestia y ya sale el problema. Acá Andrés dice,
Yo tengo una duda sobre las expresiones, solo son válidas para el sistema del choque. Sí, o sea, se dedujeron, esas expresiones se dedujeron a partir de conservación de flujo de masa, de momento y de energía a través del choque, ¿está bien? Es como que uno armó un cilindrito que atravesaba la superficie de discontinuidad, ¿está bien? Y planteó esas conservaciones en ese sistema. Por eso, bueno, cuando uno plantea las relaciones de Rankine-Bonnet, se tiene que parar en el sistema que se mueve con el choque. ¿Está bien? Sí, son válidas ahí. Después, si uno quiere volver al sistema de laboratorio, lo único que tiene que hacer es simplemente restar esa velocidad y chao. La velocidad del choque, ¿no? Y bueno, en cuanto al problema 6, lo que decía, es más fácil todavía, porque ya tiene uno la velocidad del choque, lo único que tiene que hacer es aplicar las relaciones de Rankine-Bonnet, pasar de la presión y temperatura de un lado del choque al otro. ¿Está? El problema 7 dice, en un gas en reposo a presión P0 y temperatura T0 se propaga una onda de choque de un número de Mach m. Dicha onda incide normalmente sobre una pared rígida y se refleja. Determine el estado del gas inmediatamente detrás del choque reflejado, es decir, del gas entre la pared y el choque reflejado. Bueno, otra vez, la primera parte del problema, antes de que haya reflexión en la pared, es como el problema 6, es un gas en reposo en el cual se está propagando una onda de choque, ¿está? Y tenemos la velocidad del choque, porque me está diciendo, se propaga una onda de choque con un número de Mach m, ¿está? Donde ese número de Mach está referido a la velocidad del sonido del gas todavía sin chocar, ¿no? O sea, la velocidad del sonido que queda definida por P0 y T0, a eso me estoy refiriendo. ¿Está? Entonces, el choque se mueve con velocidad m por c, donde c va a salir de esta temperatura T0. ¿Está? O sea, conocemos la velocidad del choque, y si conocemos la velocidad del choque y conocemos la presión y la temperatura antes del choque, que son P0 y T0, conocemos la presión y la temperatura atrás del choque. ¿Cómo? Usando las relaciones Rankine-Bonnet. Esa sería la primera parte del problema. La segunda parte del problema es cuando se refleja el choque en la pared rígida. Voy a hacer un dibujito, ¿no? Para que quede un poco más claro. Y esa segunda parte del problema es igual que el problema 5 que resolvimos recién. Voy a pasar a la cámara. O sea, problema 6. No, problema 7 era, ¿no? O sea, la primera parte, la parte A, lo que uno tiene es un tubo una onda de choque que se propaga con velocidad mc, m es dato y c lo calculo a partir de que acá hay presión P0 y T0, ¿está bien? De acá saco c. Se desenfocó. Bueno, ahí vamos. ¿Está bien? Esa sería la primera parte del problema. O sea, uno a partir de esto, estos son datos, o sea, todo esto que está acá son datos, lo que está de este lado. En realidad C es un dato inferido a partir de T0. ¿Está bien? Entonces, a partir de esos datos saco acá, por ejemplo, quiénes son P2 y T2. Y también U2.
Acá la velocidad es 0, ¿está bien? La velocidad del aire, digamos. Esto lo llamo 1 y esto lo llamo 2. Esta es la situación en la primera parte, que te dice una onda de choque viaja con número de Mach m y pasa a través de un aire que está a presión P0 y T0. ¿Tá? Después esa onda se refleja, o sea, yo encuentro una pared acá, y esa onda pasa a reflejarse. ¿Tá? Con una velocidad de choque que no la conozco, o sea, esta no la conozco. O sea, yo sé que se refleja, pero no sé con qué velocidad se refleja. ¿Está bien? Y eso es una incógnita. Dice 6 o 7, 7. Ese es el problema 7, ¿no? El último. US va para la izquierda en el sistema de choque, ¿no? Para la izquierda, para la izquierda. No, cuando me paro en el sistema del choque, yo voy a ver el gas que se mueve para la derecha, todo, por lo que estoy viendo, ¿no? Esta primera parte, ¿está? No sé qué pregunto, César. Pero la parte B es exactamente el ejercicio que resolvimos recién, ¿está bien? Yo voy a tener, o sea, fíjense, en la primera parte uno tiene todo esto que es dato y va a poder averiguar quién es P2, T2 y U2. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué hace? Usa las relaciones de Rankine-Hugoniot. O sea, obtengo esto usando Rankine-Hugoniot. ¿Está bien? La segunda parte del problema, que es, se refleja la onda de choque en una pared rígida, es el problema que hicimos recién. Porque yo voy a conocer los datos acá adelante, esto lo voy a conocer del inciso A, aunque no hay incisos en el problema, yo lo estoy separando en incisos también. Eso es lo que voy a conocer, y voy a conocer que acá el aire va a estar quieto, después de que se refleje la onda. ¿Tá? Esto se va a llamar, fíjense, ahora esto se va a llamar 1, y no sé por qué le puse, bueno, estos son datos que conozco, ¿no? Por eso se llaman P2, T2, U2. Ahora esto va a ser 1 y esto va a ser 2. Lo que está al frente de la nueva superficie de discontinuidad es la región 1 y lo que está atrás es la región 2. Estos datos, ¿saben? Lo único que voy a conocer es que la velocidad es 0. Y los que están enfrente sí los voy a conocer del inciso anterior, ¿está bien? Y no voy a conocer cuál es la velocidad de la superficie de discontinuidad. Entonces, es un problema exactamente igual al que resolvimos el de la válvula que se cerraba, ¿está bien? Es más, ese de la válvula que se cierra se puede ver como una onda reflectiva, como en este caso. Sí, 3 y 4 podría llamarlo, está bien. Tiene razón ahí, como dice Gabriel, para no confundirse. Esto yo lo podría llamar 4 y 3, o perdón, al revés, 3 y 4, como dijo ahí. 3 todavía lo que no chocó y 4 lo que está chocado, ¿está bien? Pero lo que quería recalcar que el valor de las variables termodinámicas al frente del choque son las que obtuve en el ítem anterior, ¿está bien? Son esos valores, no son otros. ¿Estamos de acuerdo? Es el gas que se encuentra este choque reflejado cuando avanza hacia la izquierda. Y es el gas que, con los parámetros, digamos, con la presión y temperatura que obtuve en el punto anterior. ¿Tá? Entonces, tiene como, digamos, tiene un paso previo al problema que resolvimos, que es el 5, que es encontrar cuáles son las variables termodinámicas después de que pasó el primer frente de choque no reflejado, el que se movía hacia la derecha, pero este no tiene la dificultad de que no conozca cuál es la velocidad del choque, me la dan. Me dicen un choque que se mueve con un número de Mach tanto, o sea que su velocidad es Mach por C, ¿tá? Y C lo saco de T0. Entonces, una vez que hice eso, encuentro las variables termodinámicas atrás del choque, y después para
onda reflejada, para el choque reflejado, voy a tener al frente del choque lo que calculé anteriormente. ¿Está bien? Las variables termodinámicas, P2, T2 y la velocidad U2, con la que quedó moviéndose el aire por el paso del frente de choque. ¿Está? Sí, hay dos choques, ¿no? O sea, podemos pensarlo así, ¿no? Como que son dos problemas separados. En un primer momento la superficie de discontinuidad se está moviendo hacia la derecha, después choca con la pared y se refleja y se mueve hacia la izquierda. ¿Está? ¿Está bien, Mariana? ¿Se entiende? Para el primer, digamos, caso, que es cuando se está moviendo la superficie de discontinuidad para la derecha, es simplemente usar las relaciones de Rankine-Woniot para encontrar las expresiones para la presión, la temperatura y la velocidad después de que pasó el choque. ¿Está bien? Y para la segunda parte, cuando se refleja, esos son los valores que voy a usar para las variables termodinámicas al frente del choque. ¿Está? Y el dato de que después que pasa el choque, esto se queda quieto. El aire tiene que quedar quieto. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería, digamos, la variante del problema 7. Es tener en cuenta este paso previo y después es exactamente igual al problema que resolvimos recién en clase. Bueno, eso era lo que tenía para contar. No más. En realidad son 3 ejercicios que quedan de la guía. Así que ahora escuchamos consultas de ustedes. O bueno, si no quedó algo claro acá, seguimos escuchando alguna consulta sobre este ejercicio. C1, ¿de dónde salió? C1 o sea, T es dato, ¿no? O sea, esta T0 es dato. Entonces C1 cuadrado no va a ser otra cosa que gamma menos 1, calor específico a presión constante por la temperatura T0. O sea que, claro, sí, tengo que usar CP. Sí, siempre vamos a suponer que el gas con el que estamos trabajando se conoce. O sea, cuál es, ¿no? O sea, no tendría sentido si no plantear, no sé cuál es el gas tampoco, quedaría en función de un CP desconocido, bueno, en ese caso. ¿Está? ¿Cuánto valía CP? No me acuerdo. No, creo que era... No sé si lo tenía por acá copiado. Creo que es 29 Joule por mol por Kelvin para el aire a temperatura ambiente, a 20 grados centígrados. Me preguntaban por el CP. Sí. La vez pasada lo habíamos escrito así, como de manera general. Recuerden que, digamos, el dato que uno tiene, o que uno podría recordar, es la expresión que relaciona la diferencia entre el CP y el CB. Y la diferencia entre el CP y el CB era la constante universal de los gases. Entonces, eso, digamos, si uno conjuga eso con la ecuación de estado, le queda entonces que el CP es gamma sobre gamma menos 1 por la constante universal de los gases, mientras que el CB es la constante de los gases sobre gamma menos 1. Claro, exacto. Sí. Sí, tenés estas relaciones, ¿no? Esto era para gas monoatómico, me parece, está para diatómico. Claro, exacto. O sea, Sí. podés buscar R, ¿no? La constante de los gases también. Sí. Y bueno, si no quedan las cosas expresadas en función del CP. Pero bueno, yo lo hice, no lo puse específicamente en el ejercicio que resolví, hice la cuenta, en algún momento usé sí un valor para CP. Sí. Está bien, tienen que buscarlo si quieren hacer las cuentas hasta las últimas consecuencias, digamos, encontrar temperaturas, presiones, sí, tienen que buscar. Dice,
Más allá del tratamiento teórico, ¿qué aplicaciones se le da a las ondas de choque? Pregunta Andrés. ¿Querés contestar vos, Pablo? Perdón. Sí, no termino de entender a qué te referís, Andrés, pero desmuteate y lo charlamos. ¿A qué te referís con aplicaciones? O sea, Eh, por ahí vos una aplicación práctica. claro, en Y si cualquier. vos querés, si estás diseñando, una tobera y estás pensando que querés acelerar un gas para obtener, por ejemplo, propulsión más allá de la velocidad del sonido, entonces sabés que en tu tobera se va a establecer una onda de choque, y en esa onda de choque, como acabamos de ver y vimos también el otro día en la teórica, se va a dar una compresión muy abrupta en una región muy pequeña del espacio, y va a haber cambios importantes en la entropía y en las demás variables termodinámicas del gas. En el diseño de la tobera va a ser importante que tengas en cuenta cómo se van a dar las ondas de choque en la tobera, dónde se van a dar. Fíjate que acá estamos viendo ondas de choque únicamente normales, ¿sí? Pero existen ondas de choque donde la forma de la onda de choque no es estrictamente la de una recta perpendicular a la propagación de la onda de choque. Como habrás visto eh, en muchos casos en aviones, cuando se ve la onda de choque de frente al avión o frente a una bala, como hay videos demostrativos, eh, se ve que esa discontinuidad rodea en cierta forma al objeto y no es solo una recta. Entonces, te podrás imaginar que en el interior de una tobera, la propagación de onda de choque no necesariamente normal va a dar lugar a que haya rebotes de esa onda de choque en las propias paredes de la tobera. Y entonces en el diseño de la tobera vas a tener que tener en cuenta ese tipo de cosas. Esa es una aplicación práctica. Pero hay otras, digamos, por eso es que no sé si con aplicaciones estás verdaderamente pensando en algo que uno va a hacer en una fábrica, por decir así, entre comillas. Eh, pero si no, por ejemplo, una cosa que conocen los que hacen astrofísica es que, por ejemplo, nuestro planeta Tierra está protegido esencialmente por las líneas de campo magnético de emisiones de materia del Sol, por ejemplo, y, y, eh, y básicamente en ese entorno lo que sucede es que se establece un frente de choque, se establece una onda de choque que está permanentemente esencialmente en el mismo lugar, uno podría decir, y que, entre otras cosas, como decía, nos protege de eso. Entonces, esa es una aplicación que nadie se ha propuesto, pero que, nada, algo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Por eso me desconcentra o me confunde el término aplicaciones vinculado con pero digamos, si la pregunta se reformula en términos de que, porque vos oponés el tratamiento teórico a las aplicaciones en la pregunta, entonces no es solo un juego teórico, digamos, tiene una realidad física súper concreta, digamos, sí. Hay una que se me ocurre más, que es lo que se conoce como el sonic boom. Eh, eh, Cuando un tren rápido entra en un túnel, por ejemplo, por delante establece entonces una onda de choque que se propaga obviamente por delante de él y que uno puede escuchar. De hecho, si puedo, les voy a subir un video a la página web. ¿Sí? Es algo que parece que no, pero está en muchas aplicaciones. Y ahora me vino otra a la cabeza. Otra a la cabeza es que, por ejemplo, em, em, por ejemplo, si alguna vez fueron al circo y vieron al domador de leones, tiene su látigo al estilo Indiana Jones, el chasquido de ese látigo está emitiendo ondas de choque. Por ejemplo, no hace falta fabricar una tobera, no hace falta fabricar la tobera del Space Shuttle para tener ondas de choque, digamos. ¿Sí? No, todo bien, Andrés, es que no entendía la pregunta.
una pregunta sobre esto. En los casos que mencionaste, en general hay como se rompe la barrera del sonido, ¿no? Pero en sí, como el abordaje que vimos en la materia de ondas de choque es más la propagación de una interrupción abrupta del flujo, ¿no? No necesariamente se tiene que dar esto de romper la barrera del sonido, ¿o sí? No, hay en el laboratorio hay tubos de choque, ¿no? Que la forma en la que se genera el choque es por una diferencia de presión, ¿no? Hay una membrana en el medio, se establece una diferencia de presión entre un lado y el otro de la membrana, y esa diferencia de presión termina rompiendo la membrana y se genera una onda de choque, y uno no es ahí que, digamos, le dio una velocidad inicial a ningún gas, ¿no? Se genera la onda de choque por esa diferencia de presión. Claro, claro, lo preguntaba como para sacarme como ese prejuicio que se puede tener así a nivel divulgativo de que las ondas de choque son algo súper violento y que sucede nada más cuando se rompe la barrera del sonido o en casos más extremos, pero no, en realidad puedes tener una diferencia de presión bajita, inclusive como vos decís, y también se va a producir una onda de choque. Bueno, digamos, lo que no hay que olvidar es que enunciados de ese estilo, de se rompe la barrera del sonido, son muy claves para cuando uno hace divulgación, digamos, ¿no? Pero no es más que eso. En definitiva, sí estás rompiendo la barrera del sonido, solo que es una ruptura local, ¿no? Con las condiciones del sonido local. ¿Sí? Otro escenario en donde también se da esta fenomenología de ondas de choque, pero no necesariamente con las variables de sonido, como estamos haciendo nosotros ahora, es el siguiente. Imagínense que tuvieran qué sé yo, una pecera, un acuario en su casa, largo, lo suficientemente largo, no muy ancho, pero largo, digamos. Y uno pusiera un tabique en uno de los extremos, ¿sí? Una especie de, no sé, una placa, ¿sí? Que sumergiese en el agua, y de repente decidiera moverla muy rápido, ¿sí? O empezar a moverla muy rápido hacia la derecha, ¿sí? ¿Eso qué generaría? Bueno, eso generaría esencialmente digamos, si uno mueve de a poquito la placa y va entonces reduciendo el espacio largo de este acuario que uno tiene, si uno lo hace lo suficientemente lento, lo que uno va a ver esencialmente es que el nivel en el acuario sube por conservación de masa y nada más. Y si uno lo hace lento, ese cambio va siendo esencialmente homogéneo. Ahora, si uno le pega un sacudón rápido a la pared, el fluido, igual que en el caso del gas en el tubo, no logra acomodar la densidad, es en el caso del tubo, pero en este caso será la altura local del fluido, ¿sí? Y entonces se empieza a propagar una perturbación sobre el tubo. Y esa perturbación corresponde a un lugar en el tubo, en este acuario, en donde el nivel del agua es un poco más elevado cerca de la placa que lejos de la placa, en la otra punta del acuario. Y si uno continúa con este movimiento, lo que uno termina generando es la ruptura de olas, es decir, un frente que se hace, como veíamos el otro día, un frente de alturas que se hace esencialmente como un escalón, ¿sí? Y que más tarde o más temprano termina rompiendo y nos da lugar al rompimiento de olas que uno ve en el océano. Ese rompimiento de olas que uno ve en el océano, cuando una ola rompe, se enrosca y rompe, ese dibujito de las olas de primaria, es el equivalente en este problema de la pecera de una onda de choque en el problema de un pistón y un gas. ¿Se ve? Sí, Es la misma con el idea. mismo espíritu, el movimiento de un barco también, si uno lo ve desde arriba, van a ver un clásico perfil como una V que va acompañando al barco. Ese también es un frente de choque, ¿no? Que no tiene que ver con la propagación del sonido, ¿no? Con la perturbación asociada al sonido, Sí. sino que tiene que ver más que ver con la propagación de ondas de gravedad, ¿no? Ahí uno es como que tiene una interferencia constructiva en esa V que se forma, y lo que tiene es como una discontinuidad en la altura del agua. Sí. Sí, de hecho, en estos ejemplos que le estamos dando con el agua, digamos, con la altura de una columna de agua, la altura hace las veces de la densidad, y uno puede replicar esencialmente y hasta predecir los resultados con solo ajustar el gamma.
El gamma en este caso, para hacerlo equivalente a los dos problemas, uno debería tomar un gamma de 2. Con un gamma de 2, reobtiene las ecuaciones para el equivalente. Entonces el perfil de alturas de agua en esta pecera sería equivalente a lo que nosotros venimos llamando densidad en el problema del tubo. Sí. Bueno, pero creo que la idea era responder preguntas ahora, consultas, ese tipo de cosas. Sí, pasamos a las consultas. ¿Nos separamos en dos grupos? ¿Seguimos en uno solo? No sé, ¿qué les parece? Tenía una consulta sobre el TP, no sé cómo podría ser, cuál sería la modalidad, si la tengo que hacer acá en común o puedo Donde vos hacerla quieras. en un Donde vos breakout quieras. room. Donde vos quieras. Ok. Definamos si